Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, último día de invierno, porque acordaros de que esta noche se cambia la hora. A las 2 de la mañana perdemos una hora de vida, pero serán las 3. Pero eso nos va a ayudar a tener una buena luz, ver que está la Semana Santa cerca y dar un cambio drástico al hecho de todo esto que estamos pasando. Y hoy en Diálogos en Libertad vamos a hacer algo parecido. Llevamos mes y medio, 2 meses hablando de Trump, hablando de política, de cuestiones duras, de jueces, de la situación del mundo y de la situación de España. Y hoy vamos a dar un giro tremendo al programa, que como sabéis, de vez en cuando, en estos 5 años de existencia que tiene, pues solemos tocar autores de libros y hablamos con autores de libros, pero hoy tenemos un gran privilegio. Hoy tenemos a una dama del periodismo, una escritora excepcional, también una articulista en medios importantes, tanto nacionales como de su tierra, de Cataluña. Y luego tiene una cosa que a mí particularmente me encanta y es que es tertuliana de radio con nada más y nada menos que Carlos Herrera y también en Cataluña Radio. Diréis, ¿y con todo este currículum quién es? Pues nada más y nada menos que doña Ana Grau, una periodista de raza, una catalana de tronío, que además, aparte de escribir y de estar en la actualidad a través de sus artículos y a través de su presencia en tertulias, pues resulta que se nos metió también a política y estuvo. ¿A quién se le ocurre meterse en política cuando un partido está casi feneciendo? Estuvo en Ciudadanos siendo candidata al Ayuntamiento de Barcelona y prácticamente fue de las que cerró la puerta de Ciudadanos, pero desde un concepto que yo la entiendo perfectamente, dada también mi condición de vasco, que era el concepto de la libertad y de cierta reivindicación de Cataluña también, que eso es importantísimo, ¿no? Al igual que yo a veces pues suelo reivindicar el País Vasco. Y hoy, de manera excepcional, pero no será la última, tengo un acompañante para asediar en esta entrevista a Ana Grau, que es el presidente de Pompaelo, Miguel Cornejo, que todos lo conocéis porque es contertulio de Café de Economía y un gran colaborador de factores de poder en todo lo que compete a mi persona, ¿no? Buenos días, doña Ana, y buenos días, don Miguel. Buenos días a todos y gracias por invitarme. ¿Se han fijado que doña Ana es un peligro no solamente por su calidad profesional, sino por la belleza que tiene? Y muy particularmente tiene algo que resulta absolutamente peligroso. Tiene unos ojos tremendos. Doña Ana, sí, tiene unos ojos tremendos, de los que si le miras hay que tener cuidado y ponerse gafas de sol porque te hipnotiza. Doña Ana, usted acaba de publicar un libro, En la boca del dragón, un libro súper interesante en el que se habla también de otro personaje delicioso, diría yo. Yo diría que ha sido uno de los intelectuales más importantes que ha tenido España en la segunda mitad del siglo XX y parte de este siglo XXI. Lo que pasa que por su trayectoria, pues se le ha desconsiderado, no se le ha valorado como realmente era. Y creo que es una pena porque Fernando Sánchez Dragó era un intelectual, pero de libro en el sentido de que, aparte de su gran sabiduría, pues su vida era la típica de un escritor, de un aventurero, de un periodista y hasta de un filósofo. ¿Es así o no, Ana? Esto es totalmente así y bueno,
yo fui su pareja entre el año 2014 y el año 2017 y bueno, debo decir que como este país se está poniendo intratable y no solo estoy totalmente de acuerdo con las palabras que usted acaba de pronunciar, o sea, creo que Fernando Sánchez Dragó es una mente imprescindible de este país y sobre todo, incluso más que como escritor, que te puede gustar o no, y puedes compartir o no sus ideas políticas, pero el servicio que Fernando Sánchez Dragó rindió a la divulgación cultural en este país, sus entrevistas de libros, sus programas, sus debates con escritores, sin exclusión de ideologías, banderías, si él solo miraba el interés del libro, el interés de la persona. Ahora yo a veces recupero escenas, imágenes de aquellos programas que él grabó incluso antes de que yo naciera y me asombra la libertad de esos debates, la profundidad, la amenidad, porque Fernando sabía hacer amena cualquier cosa y lo comparo con lo que se hace ahora y me parece que vamos para atrás No con tiene dos nada que ver. pasos. Entonces, este libro evidentemente es una historia de amor, es un tributo a nuestra historia de amor, es una reivindicación de lo difícil que es mantener una historia de amor en condiciones en la Españita y en el mundito woke que se nos está quedando, pero también pretende ser, como usted muy bien ha señalado, una reivindicación de un personaje imprescindible al que a lo mejor de joven se mitificó en demasía y la gente se fijaba pues eso, la parte aventurera, la parte hemingwayana de Fernando y a lo mejor no acaban de aquilatar su aportación intelectual, pero en los últimos años, cuando ya no cabía ninguna duda de lo gigantesco de esa aportación, se le quiso desmerecer pues por cuestiones de politiqueo, ni siquiera de política, por cuestiones de politiqueo, por feminismos malentendidos, por progresismos vamos, de andar por casa, por no decir de bata de guatiné, y bueno, Y pues por incultos, por llamarlo de alguna sí, manera, sí, ¿no? y por la glorificación de la incultura que por todas partes nos amenaza y nos asedia. Entonces, si este libro aporta un granito de arena a, no diré rehabilitación, porque yo creo que la gente en este país es bastante más lista que la mayoría de los intelectuales que ahora mismo viven de la subvención. Pero si puede aportar a que de algún modo pues ese intento de desmerecer a Fernando, pues aportar un poquito de claridad a su figura, pues ya me daré por satisfecha. Fernando, yo particularmente soy admirador de Fernando Sánchez Dragó. Uno ya tiene muchos años y vivió aquella época de la post-transición, cuando Fernando hacía aquellos debates maravillosos en televisión española a altas horas de la madrugada, aquellos reportajes que hacía sobre viajes de su exótica y amada Asia. Tenía libros maravillosos sobre temas de tauromaquia y fue un hombre que evolucionó, pero siempre con un mismo concepto, porque pueden decir, ¿cómo es posible que un escritor pase desde el Partido Comunista de España, donde militó, hasta llegar a estar cercano a Vox, pasando por el PP? Porque en las elecciones que ganó José María Aznar allá por el año 96, pues de alguna manera también apoyó a José María Aznar, pero siempre desde un concepto, desde el concepto de la libertad, porque Fernando yo creo que tenía eso muy, muy intrínseco, muy metido y muy transmitía fundamentalmente libertad, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Fernando estuvo en muchos sitios, pero ser era de sí mismo. De hecho, hombre, su militancia juvenil en el Partido Comunista de España hay que situarla en la época. Claro. Fernando tenía 40 años cuando Franco murió, eso significa, bueno, pues que vivió pues las revueltas estudiantiles, o sea, en aquel momento se podía estar en el Partido Comunista para defender la democracia y oponerse a la dictadura, que era el plan de Fernando, aparte de pegarse unas cuantas aventuras, porque para Fernando en aquel momento aquello era excitante y transgresor, ¿no? De hecho, él me contó, y eso está contado en el libro, que en el Partido Comunista, bueno, no te creas que estaban muy contentos con él, porque él era, claro, él era demasiado libre para ser verdadero comunista. De hecho, cuento en el libro una historia de que él estaba en Carabanchel, preso por militar en el Partido Comunista, y estaba, claro, como eran
niños bien, comunistas, pero niños bien, les tenían pues en unas celdas aparte y él estaba allí con unos amigos suyos, pues estaba Tamames, estando estos y hablaban de lo divino, lo humano, tenían charlas así muy elevadas. Iba un preso común, un raterillo, a escucharles. Que claro, les escuchaba embobado, porque era como si a nosotros nos invitan a la Academia de Platón. Entonces resultó que este pobre muchacho era lo que entonces, lo que ahora llamaríamos LGTBI, pero que entonces se llamaba cruda y descarnadamente maricón, ¿no? Y la dirección del Partido Comunista en el Trullo, o sea, en la cárcel, cuidado, les llama a capítulo a Dragó y a sus compañeros de celda y les dice que esto se tiene que acabar. ¿Qué pasa, no? Porque como la gente se cree que la izquierda es muy respetuosa de las libertades individuales, pero desde luego el comunismo se ha hinchado a perseguir la homosexualidad en todo el mundo y ahí nada más hay que echar un vistazo a la Cuba castrista. Y se les exigió que dejaran, o sea, que echaran a este chico de la celda y que le indicaran. Claro, Fernando ahí tenía muy poquito futuro el Partido Comunista. La prueba es que, bueno, la primera oportunidad ya se sale, va por libre, y es verdad que a lo largo de su vida apoyó a varios proyectos políticos, como creo que tiene derecho a hacerlo cualquier intelectual y cualquier ciudadano español, pero nunca volvió a militar en ningún sitio. De hecho, me desaconsejaba a mí vivamente que lo hiciera. Y en el último tramo de su vida, bueno, pues él simpatizó con Vox, cosa a la que tenía todo el derecho. Pero yo siempre he pensado que su afinidad con Vox, aparte de, bueno, por una amistad muy, muy entrañable que él tenía con Santiago Abascal, porque Fernando era muy del trato personal. O sea, a lo mejor si el líder de Vox, en vez de ser Abascal, hubiera sido otra persona, pues Fernando no habría tenido esa conexión. Pero también creo que él, de algún modo, estaba repitiendo la gamberrada de su juventud, ¿no? Digamos que si cuando Fernando tenía 20 años, lo más provocador que se podía ser al PCE, pues cuando tenía 80, lo más provocador que se podía era ser de Vox, ¿no? Pero bueno, que él No, a mantenía... ver, iba con su personalidad bohemia, con su personalidad, vamos a decir, transgresora, Sí, y desde un totalmente. fundamento que en aquella época además se daba, que era que había una cierta falta de libertad, había ciertos tics que hoy día se están repitiendo, y Fernando Totalmente. era un reivindicador de la libertad y daba pasos en ese sentido, ¿no? Ana. Sí, y por otro lado, a ver, otra cosa interesante es, a ver, yo creo que a veces se sobredimensionan las opiniones políticas de personas que no se dedican a la política. O sea, nada más podríamos hablar ahora de esta señora, Carla Sofía Gascón, pero, a ver, que una persona sea actriz, jugador de baloncesto o un gran cocinero no convierte su opinión política en más relevante que la mía o la de mi gato, probablemente. Y Fernando Ujú. como intelectual, exacto, él ponía su libertad primero y Mm, luego, bueno, pues en un momento dado, si él creía que Aznar tenía razón en algo, lo decía, lo cual no le impedía mm, después o criticar a Aznar si algo de lo que ha hecho no le gustaba, o luego apoyar a Bascal si le parecía mejor, pero que en todo mm. caso, y además yo estas evoluciones políticas, a ver, yo nunca he sido independentista ni antiespañola, pero en mi juventud, en mi infancia, incluso diría, fui muy catalanista porque mi familia lo era. Y luego me fui alejando de esto hasta el punto de enfrentarme al procés. O sea, mis padres votaban partidos independentistas y yo era diputada de Ciudadanos. Bueno, pues oye, estas evoluciones cuando son honestas, o sea, cuando no son un acto de oportunismo, de chaqueterismo o de versallesquismo, las considero legítimas y propias de personas inteligentes. Además, en usted concurre una cosa, o sea, usted estaba en un entorno independentista desde el punto de vista de familia, pero yo creo que quizás el ir mucho a Madrid, el frecuentar mucho la sociedad de Madrid, y a veces la imagen que tiene Cataluña o la imagen que se da de Cataluña, y eso me sucede a veces a mí como vasco, pues reivindica, dice, oye, yo soy catalán, en su caso, o yo soy vasco, respetarnos, tenemos nuestros defectos, pero es maravillosa la cultura, la tradición y todo eso, y por favor respetarlo, ¿no? Bueno, a ver, yo una cosa que me ha molestado siempre mucho cuando estaba en Madrid
era que, que muchos españoles le compran al nacionalismo ese sentido patrimonial de un trozo de tierra que, Ujú. que es tan española como el resto y que es de todos nosotros, no solo de ellos. Claro, a mí cada vez que Ujú. alguien me dice, porque vosotros los catalanes, frena. Entonces, yo, por ejemplo, también cuento en el libro que para mi gran disgusto a Fernando Sánchez Dragó el tema catalán no le ponía nada, le aburría totalmente, no iba con él, y yo se lo afeaba, le decía, ¿cómo que no va contigo? Tú eres español y estás abandonando a los españoles de Cataluña, o sea, si tú vieras por la tele que alguien intenta, pues yo qué sé, en el pueblo de tu madre o de tu padre, plantar una bandera y decir que ahí ya no pueden ir los españoles en su pasaporte en la boca, tú te enfadarías. Pues enfádate en mi tierra, es que la gente se cree que pasado el Ebro ya todos vamos con una camiseta con la cara de Puigdemont y no es así. Y entonces yo siempre como Eso es catalana evidente. me he sentido abandonada a veces por el conjunto de los españoles diciendo, bueno, va, tu problema, por ejemplo, el tema de la lengua. Yo como diputada de Ciudadanos me rompí la cara en defensa del bilingüismo en Cataluña, pero no del catalán contra el español o del español contra el catalán, de las dos. Y me he quedado muy sola con eso, porque claro, en Cataluña el Estado lo que hace es, cuando llega a Cataluña se para, ¡pam! Y deja toda la política cultural y lingüística en manos de los gobiernos catalanes, que si encima son independentistas, pues apaga y vámonos. Entonces hacen lo que hacen, ¿no? Y dices, bueno, ¿y También. quién defiende la cultura de todos, la lengua de Que todos? Miguel está ahí con ganas de intervenir cuando Pues quieras, ¿eh? O que sea, venga, que no intervenga. vamos a ir en plan No, entrevista, no, sino que una charla Sí, que yo una creo no que os es charla mucho querría, más de no amigos. os interesante, ¿no? querría interrumpir porque está viendo muy interesante, como dices. O simplemente era Él es recordar catalán tu también, ¿eh? de Barcelona. Sí, aunque por poco tiempo. Decía, decía que una de las cosas que se han en ese libro, me imagino, y que sabemos de Ana Grau es tu participación. Que lo de usted a mí se me hace dificilísimo. Bueno, pues nos tuteamos. A ver, yo era por hacerme la serie, la profesional, pero también me sale tutearos, la verdad. Decía, la participación en sociedad civil catalana y la colaboración con otras iniciativas, me imagino que con Impulso Ciudadano Pepe Domingo, con la AEB, es decir, con las organizaciones que en Cataluña, sin estar en Ciudadanos ni ser de Ciudadanos, sí que han defendido esa ideología de bipartidismo, de combatir los extremos nacionalistas, pero sin identificarse con el contrario, es decir, ni solo que español ni solo catalán. Oye, Exacto. lo que es Cataluña, un poco de todo y cada uno a su manera, que no tiene por qué ser homogénea. Y eso es una Sí. cosa que se aprecia mucho. A ver, yo, por ejemplo, yo ya no estoy en Ciudadanos, yo no solamente dejé la política institucional, yo dejé de militar en Ciudadanos y Ujú. obviamente cuando toma esa decisión es porque hay algún tipo de, bueno, pues de decepción con el proyecto, pero me gustaría aprovechar para recordar que sigo siendo socia al corriente de pago de Societat Civil Catalana y que este Sant Jordi, España aparte de... Cívica, ¿no? ¿Eh? De ¿Perdón? España Cívica también, ¿eh? No, no, yo soy socia, España Cívica también, ¿no? no, a ver, yo fui presidenta de Societat Civil Catalana en Madrid, que me acuerdo que dejé de Mm, serlo porque como iba a ocupar un lugar en Ciudadanos institucional, pues era claro. incompatible con la militancia, ¿no? Pero seguí al corriente de pago, sigo siendo socia y puedo anunciar que este Sant Jordi, que evidentemente voy a firmar el libro de Dragó, La boca del dragón, la esfera de los libros, que lo voy a firmar en la librería Byron, pero también iré por la mañana a la carpa de Sociedad Civil para firmar otro libro mío, que además se pudo editar con el patrocinio de ellos, que es una traducción de Gerona, de Galdós, del episodio nacional Gerona de Ajá. Galdós, que lo traduje al catalán para gran berrinche los indepes, porque además ese episodio nacional lo que cuenta es la resistencia heroica de Gerona frente a Napoleón en Ujú, clave de patriotismo español. O sea, allí eran ujú. todos españoles y plantando cara a Napoleón, ¿no? Entonces les fastidió mucho porque esa parte ellos se la saltan y yo lo traduje al catalán con gran orgullo, que fue algo, digamos, que es Societat Civil. Y entonces, a pesar de que estoy promocionando el nuevo libro, pues no he querido dejar de recordar esto, ¿no? Entonces, sí, como tú muy bien has dicho,
es que en Cataluña hay partidos políticos, unos más acertados que otros, a veces unos aciertan en un momento y se equivocan después, pero para mí ha sido siempre muy importante, incluso cuando vivía lejos, no ya en Madrid, sino en Nueva York, yo nunca me arranqué la espina catalana del corazón. Y para mí Cataluña es muy importante, pero mi Cataluña, que es la de todos, ¿no? Entonces, ya digo, yo, por ejemplo, como diputada de Ciudadanos, hice una aguerrida, creo, defensa de lo del bilingüismo, y es verdad, ahí estaba Pepe Domingo, ahí estaba Ana Losada, ahí estaban todas estas personas, pero es decir que estas personas se quedan muy solas. Yo también me quedé muy sola porque, claro, los independentistas te ponían la cruz y ellos son los que controlan ahora el tejido cultural en Cataluña, los que hacen lo que les da gana, incluso ahora con ella, porque ella ahí de momento no se ha querido meter. O sea, el conseller de Cultura de la Generalitat sigue siendo un señor de Esquerra Republicana, entonces yo creo que el PSC ahí va como pisando huevos. Pero también debo decir que para mi gran tristeza, mucha gente, insisto, del resto de España no le ha dado a este tema la importancia de vida y claro, hay mucho catalán hispanohablante pues que se empieza a desanimar. Hoy realmente hay que ser un héroe para romperte la cara como se la rompen, pues eso, Elda Mata, presidenta de Sociedad Civil, Pepe Domingo, Impulso Ciudadano, que hace una labor heroica, Ana Losada, Asociación de la Escuela Bilingüe, Escuela de Todos, y que esta gente ha hecho algo, ha hecho historia. Pero yo espero que algún día se les reconozca. Son ejemplares, compartimos junta precisamente en Escuela de Todos, yo estoy en Sociedad Civil Navarra también, bueno, tenemos muchas aventuras en común y son una inspiración, porque el trabajo que hacen es tremendo por un lado y luego lo que has dicho, es que lo hacen frente a una incomprensión tanto en su tierra como fuera de ella, que es- Es que, perdonad los dos un momento, pero es que se produce un fenómeno. Yo como lo vasco lo he vivido. O sea, yo por el hecho de sentirme o tener simpatía a lo español, siendo vasco, nacido en Guipúzcoa y con madre en Navarra, y además hablando el vasco desde la cuna, no sin haber acudido jamás a ninguna Icastola ni cosas de esas, pues todavía he tenido, vamos a decir, una marginación mayor dentro de mi tierra. Pero es que luego me ha pasado que cuando he salido, y hoy día, por ejemplo, vivo en Andalucía, en cuanto dice yo soy vasco, pues tienes que volver a sufrir esa incomprensión de que no se dan cuenta todo lo que has pasado tú y estás en otro sitio y tienes que justificar que tú no eres como lo que se vive allí, ¿no? Y Y que no eso eres es de la ETA, ya, tremendamente sí. complicado, ¿no? Ya, sí, ¿no? sí. Hubo unos años Y la buenos que sensación vuelve a de ser que, así. coño, y los partidos importantes de Madrid, los partidos nacionales, ¿dónde están que nos dejan abandonados, ¿no? Sí, esa es un poco mi sensación. Y yo, por ejemplo, mira, yo contaba en el tema del catalán. A ver, yo hablo catalán, el catalán es mi lengua madre. Pues siempre digo que español es mi lengua padre, ¿no? Pero bueno, pero por ejemplo, un gol, y esto dicho por Miquel Roca, un gol que los nacionalistas le colaron pues no sé, a los padres de la Constitución o como lo quieras llamar, es el Estatut de Cataluña. Dice que el catalán es la lengua propia de Cataluña. Que esto parece que no es decir nada o que es decir una obviedad, ¿no? Pero claro, está planteado con mucha mala baba porque es tanto como decir que la lengua propia, o sea, si el catalán es la lengua propia, es que el español es la lengua impropia, porque según O con sea, quién indepe vamos a harto de decir que vin. la cooficial es el Sí, español, pero es la segunda lengua. claro, entonces los trucos para hacerle la zancadilla al español son desde intentarte convencer, que a mí me ha intentado convencer en mi cara, de que el español se habla en Cataluña por conquista militar. Y digo, pero ¿tú te pinchas o qué? A ver, precisamente, por ejemplo, el catalán se habla en Valencia y en las Islas Baleares, aunque lo quieran llamar de otra manera, por conquista militar, porque Jaume I lo llevó allí. Pero Cataluña ha formado parte de España desde el minuto uno, desde el Big Bang. Entonces, se habla catalán como se habla español y no es verdad que ha sido ni por conquista militar ni por una llegada de un cohete extraterrestre fletado en Murcia, ¿no? Pero entonces el rollo es que, bueno, ha habido siempre como miedo en entrar en esas cosas, ¿no? E incluso los defensores del bilingüismo o de los derechos de los les da como cosa decir esto que estoy diciendo yo. Y yo se lo dije a Ana Losada, digo, mientras no quitemos esta porquería de la lengua propia, digo, porque siempre van a tener como una autoridad moral extra y con la excusa de, bueno, entonces otro truco, el multilingüismo.
Te dicen Mm. bueno, que Cataluña es multilingüe, y es verdad que en Cataluña ahora se hablan muchas lenguas, porque hay gente, o sea, tú vas por Barcelona y parece Manhattan, pero el español no es una lengua más, no es el inglés, no es el pakistaní, no es el griego, o sea, es la lengua madre de la mayoría de los nacidos en Cataluña, y Literalmente. si no es la lengua madre, es la lengua padre, como es mi caso, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces la idea de jugar siempre con estas, y sobre todo lo que se intenta es romper el vínculo emocional con la lengua. De hecho, yo os digo de todo corazón que si yo no tuviera la neura literaria que tengo y no la hubiera tenido desde pequeña, probablemente yo habrían conseguido que también viera el español como una lengua extraña, porque yo pasé años enteros de mi vida que el español solo utilizaba para usos administrativos, pero como yo, digamos, desde pequeña conecté con la literatura española, con, pues, que os voy a contar, con Cervantes, Lorca, todo esto, pues claro, ahí se creó un vínculo que ningún politiqueo ha podido romper, pero no todo el mundo tiene esa suerte que tuve yo. O ve tanto la televisión, porque tengo entendido que lo que realmente rompe el ambiente es la televisión en español. Bueno, a ver, el problema es que ahora la televisión ya no es lo que era. Por ejemplo, Mm, cuando el cierto. gobierno catalán crea TV3, en los años 80, la televisión catalana, aquello fue una bomba. Yo me acuerdo que era casi una niña entonces y claro, ¡guau! Me acuerdo de ver Dallas en catalán, fue la serie Dallas, fue la repera, ¿no? Pero claro, es que en aquel momento todo el mundo miraba la tele generalista. Hoy en día, pues las televisiones generalistas han perdido mucha capacidad de penetración, pues porque la gente mira el Netflix, mira las cosas a la carta, mira redes sociales, y de hecho ahora mismo las televisiones a veces yo creo que sirven más para facturar que para llorar, que diría Shakira, o para convencer. O sea, sirven más para colocar a amiguetes y productoras amiguetas que para realmente transmitir un mensaje. Pero bueno, en fin, que ahí estamos. Yo a mí me gustaría eso, pues que prevaleciera el amor por la cultura, o sea, en Cataluña tenemos la inmensa suerte, a ver, yo para mí el catalán y el español son irrenunciables los dos, o sea, privarme de cualquiera de los dos sería como cortarme un brazo. Yo no traduzco mentalmente, o sea, yo cuando hablo en catalán pienso en catalán y cuando hablo en español pienso en español. Cuando hablo en inglés sí estoy traduciendo, porque yo domino el inglés pero no lo llevo en el alma, ¿no? Entonces, eso no es tan difícil de entender. Y entonces, bueno, ahí creo que estamos muy solos y me imagino que en el País Vasco otro tanto, ¿no? Porque además Exactamente igual, o sea, puedo suscribir al 100% lo que has dicho en todos los sentidos, porque yo, a ver, yo soy vascoparlante, mi madre en Navarra no habla vasco, yo solía hablar vasco con mi padre y mi abuelo, mis hermanos, la segunda que falleció sí hablaba un poquito, pero mi hermano el pequeño no lo habla. Y para mí, si hay algo fundamental en esta vida, porque es parte de mi vida, es el hecho de hablar vasco, el sentirme vasco, aunque no soy nacionalista, ¿no? claro, es que no tiene nada que ver. Sí, sí, es que han envenenado lo obvio. Volviendo, por ejemplo, haciendo un paralelismo con lo que hablábamos antes, eh, que yo haya tenido que dar tantas explicaciones de por qué me enamoré de Drago. Pues me enamoré de Drago porque me dio la gana, porque me gustó, porque le amaba, porque era divertido. Entonces, yo soy catalana porque me da la gana, hablo catalán porque me da la gana, hablo español porque me da la gana, soy española porque me da la gana y a mucha honra, hombre. ¿Y te metiste en política por curiosidad o porque te dio la gana? Porque, madre mía, meterse en un parlamento siendo además periodista y conociendo un poco lo que es la política, hay que tener Bueno, valor, ¿eh? tanto es así que debo confesar que yo había rechazado un par de invitaciones previas. O sea, a mí en el año 2014 Albert Rivera ya me ofrece ir al Parlamento catalán, le digo que no por lo que tú acabas de mencionar. En el año 2015 me ofrece ir al Congreso de los Diputados, le digo que no por lo que tú acabas de mencionar. Yo ya pensaba que no me iban a volver a ofrecer nada, porque además me consta que Albert se molestó un poco por mi pertinaz negativa. Y cuando en el 21 me lo proponen, pues mira, me pillaron, supongo que con la guardia baja. Yo seguía muy preocupada por lo que pasaba en Cataluña. Y bueno, también me pareció, como yo tengo una visión un poco romántica de estas cosas,
precisamente porque Ciudadanos estaba en horas bajas y no sé, supongo que Sí, pensé que era el momento de que llegara la caballería, que no llegué a sí, sí. tiempo de evitar nada, pero bueno, también es verdad que ya lo había dejado con Dragó, porque Dragó ponía todo de su parte para que no me metiera en política. Con razón, supongo. Y la experiencia que fue, a ver, no me refiero al hecho de que estuvieras en Ciudadanos y la situación que tuvo Ciudadanos, pero la experiencia de estar el tiempo que estuviste en un parlamento trabajando y viendo lo que es la política por dentro, en la que ya no puedes tomar un café si estás en un parlamento vasco entre un nacionalista y un no nacionalista, porque ya hay, o sea, ya quedas marcado, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, debo decir que bastante mejor de lo que tú estás describiendo, ¿no? Porque, eh, en- a ver, yo en el Parlamento catalán pues tuve choques, evidentemente, nada tímidos con otros partidos, pero debo decir que viniendo del periodismo, que ahora mismo está tan polarizado o más que la política, por desgracia, o sea, se hace un periodismo muy de trinchera, muy de argumentario, muy poco libre, Mm. y el periodismo libre sufre para abrirse camino. Debo decir que viendo el periodismo, pues la política al nivel que yo la viví en el Parlamento catalán, no diré que fue un paseo militar, ni mucho menos, pero bueno, yo digamos las partes duras ya las conocía, ya las llevaba en el lomo. La experiencia fantástica. A ver, tener el honor de ser diputada en Cataluña, de defender aquello en lo que yo creía, aunque luego tener el honor incluso de representar a Ciudadanos en una candidatura a la alcaldía de Barcelona que todos sabíamos que no iba a salir, pero bueno, que había que defenderla. Mm. Y, hombre, además para un periodista es un lujo haber estado ahí, haberlo visto por dentro, haber entendido los entresijos. Por ejemplo, yo no era consciente hasta ser diputada de la cantidad de cosas que ocurren que a la gente se le hurtan. Pequeñas cositas, pequeñas, ni tú ni yo pues yo te tapo esto, tú me tapas aquello, que a veces son cosas aparentemente pequeñas. Yo me acuerdo, por ejemplo, una de las veces que la lié en el Parlamento, renovaron un órgano público importante, entonces, aunque ya estaba todo el pescado vendido, había que hacer la comedia de hacer las audiencias, los hearings y tal, y todo el mundo, como ya sabía que ya estaba todo el pescado vendido, se lo tomaba a chiste. Entonces yo salí y me lo tomé en serio. Dije, bueno, y usted es la exmujer de este, usted es el primo de aquel, usted antes trabajaba de portero de discoteca y ahora no sé qué. O sea, empecé a repartir estopa. Y claro, todo el mundo se quedó atónito porque estas cosas no se decían, nadie las decía, ¿no? Claro. Y dices, y yo me acuerdo que pensaba, yo disfrutaba con una edad y es que esto lo intento poner en un periódico y no se atreven a publicármelo, en cambio lo estoy soltando en el atril y se tienen que aguantar, ¿no? Entonces, esa es la parte buena. La parte mala es que, insisto, lo que ocurre en los parlamentos a la gente no le llega, no se le cuenta, la gente no tiene el interés que debiera, la gente ve la esgrima parlamentaria pues como una especie de entretenimiento, pues ahora sale el mío, le da cera al otro y adiós. Y no, Mm. se aprueban muchas cosas en los parlamentos o no se aprueban que afectan mucho a la calidad de vida de la gente. Ahora también, ahí también te quedas un poco sola diciéndolo a veces, ¿no? Por ejemplo, y no, se de una cosa, mirad la que se ha montado en Madrid con las residencias, los muertos en las residencias, el documental, la Comisión de la Verdad. Bueno, en Cataluña, que pasó tres cuartos de lo mismo, o sea, hubo más o menos los mismos problemas, las mismas insuficiencias del sistema financiero, que por ejemplo el documental de Madrid hurta, que es verdad que la primera ola aquello fue un desastre, pero de ahí se sacan lecciones, en la segunda y tercera ola ya se hace mejor. En Cataluña también, pero también si tú hicieras, tú puedes hacer ese mismo documental en Barcelona, solo que en Barcelona tendrías que añadir un detalle, que es que en Cataluña no se pudo aprobar una comisión parlamentaria de investigación. Mira que yo la, la que tenéis delante, me peleé, lo defendí, les afeé, pero PSC, Junts y Esquerra Republicana votaron en contra. Entonces se quedó
en un grupito de trabajo, con un grupito de amigos, como estamos aquí hablando, pero claro que si tú querías que compareciera la consellera de Sanidad y no quería comparecer, pues no comparecía. Quiero decir que, cuidado. Y de esto, por ejemplo, no se habla. La gente como que no se ha fijado. O sea, se han fijado las víctimas, las familias, No sé, que están fumando en pipa, en Cataluña también, pero ha pasado como, bueno, como de perfil. yo creo que es porque hay algo que en Cataluña que no hay en el resto de España o no lo hay tanto, que es el famoso espacio informativo catalán. Es decir, el control que tienen las administraciones catalanas sobre los medios en Cataluña es fuera de lo creíble. O sea, lo ves. Es decir, ahora hay una polarización enorme en el resto de España. Allí es que hay un dominio de lo que se publica que es difícil de creer casi. Eso lo has visto tú en primera persona, vamos. Porque has estado en más Bueno, medios que catalanes, pero sí, aunque debo decir que será porque todo se pega menos la hermosura, que, eh, bueno, eso cada vez está más extendido. En realidad lo que ocurre es que, a ver, los medios de comunicación que tienen los que pretenden vivir, o sea, los que no lo hacen gratis e amore, que pretenden, es un modelo de negocio bastante tambaleante ahora mismo el de los medios de comunicación. Entonces, la subvención de las administraciones, de las instituciones, no es el chocolate del loro, es el pastel entero. Entonces, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo en tiempos de Pujol que un medio como La Vanguardia o el Grupo Godó, que es el primer grupo de comunicación en Cataluña, pues yo no sabía ya qué hacer para influir allí. Bueno, a día de hoy, si el Grupo Godó no recibiera cada año 8 millones de euros de la Generalitat para empezar a hablar, porque luego hay lo que se va a la radio, lo que se va a las webs, lo que se va, pero 8 millones, digamos, no tendría que cerrar. Pero quien dice La Vanguardia dice otros medios, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿Pero qué cuando le se pasó, habla por de... ejemplo, a Antonio Asensio con el Grupo Z? Porque fue, además, Antonio Asensio fue el editor que desde Cataluña, trasladándose también a Madrid, quizás fue el último que dio lugar a esa brillantez que tenía desde la cultura, desde la literatura y todo ese tipo de cosas Cataluña, ¿no? O sea, el Grupo Z fue un símbolo y luego cayó y qué pena, ¿no? Bueno, ahora el periódico de Cataluña pertenece al grupo Prensa Ibérica y la verdad es que hacen un producto muy digno. Hacen un producto muy digno y sí, seguramente es el segundo periódico de Cataluña en influencia, aparte de la Vanguardia. No, pero lo que ocurre es, a ver, yo creo que hay una alarmante dependencia de los medios pues eso, del dinero público. Y claro, en Cataluña hace mucho tiempo que todo el dinero público viene del mismo lado. O sea, como decís, en Ah, el resto de España, bueno, pues vale, tú puedes tener una subvención de este, pero también podrías tener la del otro, ¿no? En cambio, en Cataluña durante mucho tiempo todo ha estado en las mismas manos, pero... Y además, a ver, hay una tradición catalana muy curiosa de matarlas callando, ¿no? O sea, quiero decir, de el famoso fair play, que esto viene de... Hay cosas que no se dicen. O sea, lo más tremendo en Cataluña no es lo que se dice, es lo que no se dice, que se calla. lo que no se puede decir. Lo que, el y 3% abre, hasta que explotó. que debo decir que últimamente eso también se está rompiendo, porque igual que decimos esto, decimos, a ver, yo creo que el afán ahora de controlar, la manía esta que le ha cogido el gobierno a los digitales, a los pseudomedios que dicen ellos, yo creo que hay que analizarla bien, porque paradójicamente, si sabes cómo funciona la industria de la comunicación, sabes que, a ver, un medio pequeño, un digital, una cosa así modesta, bueno, pues es verdad que puede necesitar un poquito de apoyo, pero le basta con muy poquito. Son muy frugales, son medios muy frugales. En cambio, transatlánticos, pues como las grandes cabeceras de prensa, y voy a mencionarlas todas para que he mencionado La Vanguardia, pero puede ser El País, que ya veis la que he montado en El País, el Grupo Prisa, Unidad Editorial. Entonces, claro, mantener una nave, una nave como la de Star Trek así en el aire hoy en día cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y ahí es Sí. donde está el problema. Entonces yo creo que lo que ha intentado Jaume de Pedro Sánchez es provocar que los medios grandes se conviertan en, como diría, en el Caín, en el hermano mayor y no muy amable de los medios pequeños, que el pez grande intente comerse al pequeño porque ve que si no se queda sin... Y claro, en realidad los medios pequeños son los más... O sea, si tú te conformas con cobrar poco,
o incluso nada, claro, puedes decir lo que quieras. Entonces yo creo que eso es lo que les da un poquito de miedo al poder. Entonces, ahora, bueno, pues se está produciendo una atomización, o sea, te digo, la influencia que en el pasado tenían todos estos medios tan grandes, TV3, Televisión Española, todo, ya no es la Sí. que era. De hecho, hoy leía que la mayoría de la gente joven se informa por TikTok. A ver, que tampoco es lo Sí, por ideal. TikTok, sino que te ve YouTube, te ve otro tipo de medios sin prácticamente tocar la televisión, por ejemplo. Sí, a ver, que eso Aunque la tampoco es lo radio se ideal. sigue manteniendo, ¿eh? Tampoco es lo ideal, pero bueno, te da la idea de que hoy en día es muy difícil tener esa influencia que se tenía antes y bueno, también creo que la falta de veracidad de muchas informaciones que provoca desafección. Se habla de la desafección política, pero podríamos hablar de la desafección periodística, que es básicamente se resume en una frase: no me creo nada. Mm. Volviendo, para que no me diga eso de que he venido a hablar de mi libro y demás, en La boca del dragón, la portada es absolutamente significativa en una cosa. ¿En qué? Eso del dragón era una de las obsesiones Asia de Fernando Sánchez Dragó. Bueno, a él le pasaron cosas muy importantes en Oriente, o sea, la biografía de Fernando no se entiende sin esa huida hacia Oriente. Y por otro lado, a ver, a él le encantaba desaparecerse. Claro, aquí era una persona muy conocida, entonces la gente no entiende que un escritor, por muy aventurero, viajero, mujeriego y tal que sea, en algún momento se tiene que encerrar a escribir. Y entonces a él le gustaba mucho perderse unos meses al año pues en Asia, donde nadie le conocía, no hablaba el idioma, además él no hablaba inglés, entonces era ideal. Pero aparte de eso, bueno, él siempre ha contado de joven pues sus experiencias en la India. Claro, él es un españolito pues que muy joven se va de España, lo que él llamaba un tanto pomposamente exilio, y que yo lo llamaría unas vacaciones intensas, Sí. pero claro, para un chaval que venía de Soria, de Madrid y tal, pues de repente verse en Katmandú, verse en Japón, verse en... Claro, eso tuvo que ser enormemente impactante para él y sí, sí, Dragón no se entiende sin Asia. ¿Cuál fue el nexo de unión? A ver, Fernando Sánchez Dragó y tú coincidís en una cosa y es que los dos sois amantes y defensores, pero de la libertad de una manera bastante profunda. Pero ¿qué dio lugar a esa concatenación de almas para lanzarse a una convivencia y unir las almas entre Fernando y tú? Bueno, nos enamoramos, o sea... Sí, eh, pero no hablo ya de eso, sino hablo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del hecho de que, o sea, te enamoraste de su intelecto, te enriqueció, porque, o sea, Fernando era absoluta. Si tú eres hipnotizante teniéndote cerca, que yo no he tenido esa suerte, no digo nada, Fernando también. En una charla o en un programa de televisión o cuando hacía aquellos programas con Alberto Oliveros maravillosos también sobre viajes y Asia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, todo el mundo que me conoce sabe que a mí siempre me han gustado los hombres mayores que yo, más inteligentes que yo, más sabios que yo. Yo soy, bueno, digamos, yo soy una esponjita que no hay nada, para que yo me enamore de un hombre no hay nada, si me mantiene entretenida la mente ya tiene medio trabajo hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando conocí a Drago yo ya tenía una cierta edad, o sea, ya había superado mis furores lolitescos, ¿no? Yo tenía 46 años cuando conocí a Fernando, que esto a mí me convertía casi en una vieja en su esquema. Él nunca había empezado una relación con una persona de mi edad. O sea, él siempre que había iniciado una relación con una mujer, la mujer estaba en sus 20. Entonces, para él, por ejemplo, fue un shock tenerse que adaptar a una mujer como yo, que ya tenía pues mi vida hecha, mi carrera hecha, tenía incluso una hija, él nunca había estado con nadie que hubiera tenido hijos con otras personas y tal. Pero a mí me pasaba lo mismo, de hecho estuve varios meses resistiéndome porque me daba pereza meterme en el lío. Digo, bueno, sí, vale, es muy interesante, es muy divertido, me gusta mucho, pero qué horror el follón al que me voy a meter. Y debo decir que
mi resistencia acabó siendo vencida porque aunque Dragó era mucho Dragó, imponía mucho y tenía estos aires tan tal, eh, pues era una buenísima persona, o sea, mejor persona que novio probablemente, ¿eh? O sea, pero tenía muy buenos sentimientos, que es algo que en la distancia corta se evidenciaba. Y eso que tú has dicho de la libertad, pues no es ninguna Esa línea de tontería. convivencia complicada. Sí, pero yo me sentía muy libre con él. De hecho, yo estando con él, cogía confianza en mí misma. A ver, yo siempre había sido hecha pa'lante, me peleaba, pero si vas con ese puntito de miedo, ese vértigo, y Fernando me quitó totalmente el vértigo. O sea, estar con él era una escuela de, oye, tú pa'lante, que digan lo que quieran, que ladren, pero tú cabalga. Y eso nunca se lo agradeceré bastante. Yo me daba mucha confianza. Fernando me ayudaba mucho a ser yo. Y a ver, el resultado es el libro, pero te han criticado mucho por estar con él. En este país que la envidia, es una tónica importante del carácter de España. Pues me encanta que me Mm, hagas esa pregunta, porque es verdad que este país, si la envidia fuera tiña, no se podría salir a la calle. Pero además, bueno, en nuestro caso pero es que te coincidió. han atacado a lo más íntimo que puede ser, y es tu libertad, el hecho de o sea, de que además representas a un tipo de mujer intelectual, nacida en un momento de inicio de democracia que buscaba, reivindicaba la libertad, y además de una zona muy complicada desde ese aspecto, Ya, pero con lo cual esos que te critican no saben ni de lo que hablan. bueno, a ver, yo también creo, hay dos momentos distintos en los ataques que yo recibo por estar con Dragó. Uno de esos momentos está relacionado con mi entrada en política. A ver, cuando yo entro en política, claro, pues miran que te pueden sacar. O sea, te investigan, miran si te pueden pillar. Y entonces yo, como debo decir, y no es por ponerme moños, que no había por dónde pillarme, pues porque yo no, pobre nací, pobre moriré, entonces no se me podía, y además siendo periodista ya me cuidaba yo de no tener esqueletos en el armario. De hecho, mira, la primera vez que le digo que no a Rivera, aparte de los miedos que antes mencionábamos, era porque entonces mi relación con Drago era clandestina. Y claro, yo sabía que si tú tienes algo que no quieres contar, no hace falta que sea algo malo, siempre que no lo quieres contar no te metas en política, ¿no? Vale. Pero bueno, entonces yo creo que hubo unos ataques muy fuertes en un momento dado porque buscaban con qué atacarme y como no encontraban nada más, pues mira. Pero aparte de eso, de ese momento, digamos, como de urticaria política, sí es verdad que curiosamente mi relación con Dragó, que va del 14 al 17, coincide con el advenimiento de Podemos. En el 14 es cuando Podemos saca la cabeza en las elecciones europeas y empieza el imperio woke. A ver, ala. O sea que de algún modo nuestra relación saca la cabeza cuando también saca la cabeza Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, la monja alférez Irene Montero, toda esta gente que de repente se apoderan de la bandera del feminismo, se apoderan de la mujer, y ya te digo, yo dije en la presentación del libro que desde la sección femenina no se veía nada igual. O sea, el intento de fiscalizar la vida privada hasta extremos tan cómicos, tan estrambóticos, que ni ellos mismos los podían cumplir, y por eso está alguna hora ante el juez. Y prueba es que de lo que decían a lo que han hecho, pues la verdad que hay una gran diferencia, pero Pero aunque lo hubieran Ana, hecho, la mujer de tu generación, de esa generación de los 80 que era combativa, que era una mujer culta, que defendía un feminismo desde el punto de vista de la igualdad, desde el aspecto de ser libres e iguales, a lo que es hoy día el feminismo que se vende, vaya diferencia, ¿no? bueno, a ver, yo también creo, a ver, yo hace unos años, eh, claro, cuando si no ibas a la manifestación del 8 de marzo no eras nadie, pues yo ya no iba porque ya me tenían harta, pero en aquel momento me creo que me quedaba bastante sola diciéndolo, o sea,
estabas en un programa de radio o en una charla y te decían, ¿no estás contenta que el 8 de marzo? Y yo decía, pues no, porque esto es un timo, porque esto es esto, y se te quedaban mirando como si fueras la niña del exorcista. Yo creo que poco a poco se va viendo, se va viendo. De hecho, yo creo que ya hacía tiempo que mucha gente, bueno, como lo de Cataluña, no se podía decir. No se podía decir que esto era un abuso, que era una cafrada, que era una jibarización del feminismo, que era una falta de respeto a la libertad intrínseca de la mujer, porque, a ver, es que se cae por su propio peso. O sea, ¿cómo puedes decir una burrada tal como que el feminismo es de izquierdas o no es? La mitad del mundo somos mujeres y las habrá de izquierdas, de derechas, de su casa, de su padre. Y un feminismo que solo valga para una determinada etiqueta ideológica no es un feminismo, es otra cosa. O sea, no es un feminismo apto. Una herramienta. Entonces, bueno, entonces yo creo que esta gente lo que quiso fue cosificar a las mujeres, secuestrarlas políticamente y durante un tiempo crearon, es verdad, un estado de opinión al que poca gente se atrevía a enfrentarse. Yo misma, pues, a veces enfrentarme a eso ha tenido tantos o más costes que enfrentarme al procés. Pero claro, en cuanto encima empezaron a atreverse a meterse con mi relación con Dragó, dice, bueno, esto ya es el colmo. O sea, que tú te atrevas a juzgar ideológicamente una relación mía, pero ¿hasta dónde podíamos llegar? Entonces, pero yo creo, de verdad, que de todo se sale y creo que se está empezando a salir. De hecho, me gustaría que Fernando lo pudiera ver, ¿no? Pudiera ver cómo el imperio woke, cómo se pone el sol en el imperio La verdad woke. que ese comportamiento woke ha hecho muchísimo daño, no solamente en la sociedad española, sino en la sociedad mundial. Ana, Totalmente. estaría hablando contigo horas y horas y horas, Bueno, porque hay muchas coincidencias de experiencias de vida, hay muchas coincidencias desde el punto de vista de pensamiento. Ha sido un placer. Te voy a dejar un minuto para que nos hables de tu libro. Y una cosa, Diálogos en Libertad es un programa modesto que se ve en España, se ve en Iberoamérica y en Estados Unidos. Y tenemos un programa, una sección que se llama Ellas, porque yo soy y pertenezco a una generación, como decía, que la mujer luchaba por su independencia, luchaba por su igualdad y luchaba por su libertad. Y desde ese aspecto, pues cada 3, 4 semanas tenemos un programa que se llama Ellas, en el que mujeres, pues que son políticas, abogadas y demás, pues hablan de los temas que ellas consideran oportunos. Yo simplemente modero. Estás invitado a participar en él cuando quieras. será un Y honor, una Miguel, alegría ¿algo y que seguro que un preguntar gusto. antes de que le demos el minuto final? Uf, hay demasiadas, demasiadas. A mí me he quedado con una, pero es que es un poco más larga de contar. Entonces, hemos hablado de una cosa que es muy dura, que es lo de los medios en Cataluña, los medios en territorio nacionalista en general. Y hay una cosa que has comentado que dices, es que las empresas dependen de, cierto, pero es que no son solo las empresas. Ves o ve uno, unos comportamientos de periodistas concretos, comentaba Marcos Ondarra, si no recuerdo mal, cuando estuve aquí hace relativamente poco, decía, es que algunos que están haciendo oposiciones a ser, como decirlo, portavoz de partido. Dices, hay gente dentro de los medios que se comporta de ese modo, no son solamente las empresas, ¿eso cómo se vive? A ver, el periodismo está muy precarizado. Esto la gente igual no lo sabe porque es una profesión que sigue conservando un glamour, un brilli, pero el periodismo está precarizado, cada vez peor pagado, Yo eh, diría que muerto casi. De ese cada vez. periodismo de la mitad de los 80, 90 a lo que es hoy día el periodismo no tiene nada que ver. Entonces, bueno, yo creo que todo conspira contra el buen periodismo, ¿no? Y a veces una persona puede verse en el dilema entre hacer buen periodismo o tener trabajo remunerado, entiendo. También es verdad que, a ver, yo creo que igual que la ironía necesita cómplices y un libro necesita lectores, el buen periodismo necesita una buena opinión pública, una opinión pública exigente. Entonces, claro, si tú, digamos, complicarte la vida, decir la verdad, ser ecuánime, no tiene la respuesta adecuada por parte del público, también es muy difícil
que la gente se la juegue cada día. Y llega un momento que se instala un marco mental que es un poco como un gas que entra en una habitación y adormece a todo el mundo. O sea, yo por ejemplo, yo conozco gente que son muy buenos periodistas, que yo sé que son buenos periodistas, que son... Porque tú les ves hablando de cualquier tema que no sea los temas y te hace una crónica muy competente, tienen capacidad... pero en ciertos temas, por ejemplo, Cataluña, Israel, o sea, hay un marco mental, pero que ya no sabes si es que han sucumbido al marco mental, a la presión ambiental, o que esa es la manera, no sé, por ejemplo, hay una, me acuerdo Y una, supervivencia material, o sea, diría que yo. ya no sabes. Estoy pensando en un caso concreto de una señora que rompió en directo en la tele catalana un ejemplar de la Constitución. Y yo me acuerdo que decía, no sé si sale en la tele porque ha roto la Constitución o ha roto la Constitución para salir en la tele. Para salir en la tele. ¿Me explico? Ana, el minuto para que nos vendas el libro. Bueno, a ver, En la boca del dragón, la esfera de los libros, lo tenéis evidentemente en librerías, en Kindle, lo digo pensando en los compañeros de Latinoamérica, pues que está en Amazon. Todo esto es una historia de amor y no solo. O sea, es un homenaje al amor, es un homenaje a la libertad y bueno, si lo leéis, yo creo que conoceréis a un gran hombre, quien no lo conociera, quien le conocerá mejor, y también me conoceréis un poquito a mí, porque este libro también Viene una presenta... gran mujer que además yo tengo o sea, tenemos una pequeña coincidencia que mirando la biografía de Ana Grau, yo he descubierto hoy, nos llevamos unos años mayor yo y un día. Anda, y eres del 20 Yo o del soy del 22. 20 de septiembre y tú eres del Yo del 21 de 21. septiembre. Cierto, cierto. Bueno, pues esto, que este libro también es un homenaje a las mujeres que aman en la madurez, porque yo amé a este hombre en mi madurez, que aman con todo en contra, que no quieren renunciar a la libertad y a la igualdad para amar, pero tampoco quieren renunciar al amor para todo eso. O sea, a ver, no compréis este feminismo hermafrodita, castrador, que no nos deja enamorarnos. Yo, enamorarme de Fernando Sánchez Dragó es una de las cosas más maravillosas que me han pasado ¿Qué te ha pasado? y tengo ganas de compartirlo con todos Pues vosotros. lo dejamos aquí, en la boca del dragón. No refleja solo la vida y la experiencia con Fernando Sánchez Dragó. Ahí se ve el alma, el sentimiento, la forma de ser de una escritora, de una periodista, de una mujer enamorada, pero sobre todo una mujer libre. Ana Grau, muchísimas gracias. Diálogos en Libertad es tu casa. Y amigos y amigas de Diálogos en Libertad, hasta la semana que viene, que ya volveremos a programas de combate. Hoy nos hemos dado un pequeño descanso con esto del cambio de hora y tal. De vez en cuando romper esquemas y hacer cosas que gustan a uno, pues espero que haya acertado y hasta la semana que viene. Hasta siempre. Saludos, soy Jesús Villegas. Aquí estamos otra vez con una edición del programa Justicia para Todos. Hoy voy a tratar un asunto muy polémico y os tengo que confesar que incluso he dudado acerca de si lo debía tocar o no. Es el de la asunción del control de fronteras por las autoridades autonómicas catalanas. En cualquier caso, estamos en un país donde hay libertad de expresión y cualquier opinión, por muy polémica que sea, por muy mal que siente, puede ser objeto de debate siempre que se haga dentro de los márgenes legales y con respeto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para algunos, esta propuesta que ha salido a la prensa recientemente y que ha generado una enorme controversia es abiertamente inconstitucional porque, claro, un Estado que no controle sus fronteras, eso no es un Estado ni es nada. Una de las características de la independencia de los Estados es precisamente el dominio de su propio territorio. Para otros, no obstante, no habría problema legal, no habría un choque contra los principios constitucionales. ¿Por qué? Pues porque no se trataría de una cesión, sino de una mera delegación y además porque las autoridades regionales también son Estado. Con lo cual, en última instancia, las fronteras seguirían controladas por España. Lo que pasa es que en vez de en una instancia central, en una instancia descentralizada. Pero no es que esas competencias se le hayan dado a Marruecos o una potencia extranjera.
Dejo ahí las posturas. ¿Vosotros qué pensáis? Yo reconozco que tengo que estudiarlo, pero así, a bote pronto, se me ocurren algunas cosas. Lo primero que tenemos que ver es si esas competencias, en efecto, son delegables. Y, en segundo lugar, cuáles son los mecanismos que existen para recuperar esas competencias por el poder central que en su momento las habría delegado. De lo que no nos cabe la duda, ninguna, es de que si esto sigue adelante va a tener que intervenir el Tribunal Constitucional. Y recordemos que su presidente se hizo muy conocido por su frase de que hay que mancharse la toga con el polvo del camino. Las togas sucias dan lugar a sentencias sucias y ensucian la justicia. Por lo tanto, comprenderéis mis recelos. Ojo, que a lo mejor este señor ha llevado ya la toga a la lavandería, no hay problema en ninguna clase. Bien, pero simplemente lo dejo apuntado. Y lo que creo que debemos todos tener bien claro es que el pronunciamiento que sobre este particular se emita deberá estar fundamentado única y exclusivamente en el derecho, en la ley, en la Constitución, y no en factores extrajurídicos, ideológicos, políticos, etc. Bueno, no hablo más del tema, pero hay una reflexión final que quiero que la examinemos. En el año 2017, el Parlamento Regional catalán declaró la independencia de Cataluña. Y fue un acto ilegal, inconstitucional, antijurídico. Evidentemente, pues por hablar, pueden hablar de lo que les dé la gana. El papel lo aguanta todo. Pues bueno, se pueden proclamar independientes, se pueden creer que son el presidente de los Estados Unidos, el emperador del universo, yo qué sé, Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo creerse? La fantasía es libre, pero evidentemente eso no tiene un respaldo, una efectividad legal, jurídica. Ahora bien, si en aquel momento hubieran tenido el control de las fronteras y recursos económicos mediante el control de la hacienda regional, tal vez esa decisión ilegal hubiera podido tener un respaldo que la hiciera efectiva. Porque al fin y al cabo la soberanía es una cosa material. Al fin y al cabo es una cuestión de poder. Lo digo para que pensemos los riesgos que implica una decisión de estas características, como es la de delegar, ceder, asumir, yo qué sé, el control de fronteras, porque puede tener unas consecuencias inesperadas o tal vez esperadas, no lo sé. Pero alguien me dirá, bueno, usted es juez, limítese a los asuntos jurídicos. Esto de lo que usted está hablando ahora mismo es política. Bien, pero también tiene una dimensión jurídica. Y es que si esto ocurre, si el día de mañana el Parlamento catalán vuelve a declarar la independencia y esta vez esta declaración ilegal de independencia está respaldada de facto por instrumentos que le permitan hacerla efectiva, por recursos financieros mediante el control de la hacienda pública y mediante el control de sus fronteras por sus fuerzas policiales, entonces, ¿quién sabe? Tal vez no se quedaría solamente en el papel, sino que podría tener una traducción práctica. Algo real, tangible. Pero ojo, seguiría siendo ilegal, seguiría siendo antijurídico, inconstitucional, ilícito. Y en ese caso el Estado podría y debería recuperar lo que le han arrebatado de manera ilícita. Y en ese caso podría utilizar la fuerza. Y el ejército podría intervenir. Recordemos que a las Fuerzas Armadas la Constitución les asigna, entre otras funciones, la defensa de la integridad del territorio nacional. Repito, en ese caso, el ejército español podría intervenir y sería perfectamente legal, constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque el que juega con fuego puede quemarse. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Eugenio.